Bienvenidos de nuevo. Vamos a trabajar en un último video de esta saga que hemos estado trabajando sobre cálculo vectorial. En este video vamos a trabajar en el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. El teorema de la divergencia es el que vamos a tratar primero, y para efectos de realizar una introducción a este teorema y una comparación que nos quede bien clara sobre la ventaja de utilizarlo, es recordar lo que hicimos en el video previo. En el video previo nosotros resolvimos este ejemplo en el cual la superficie S era la frontera de un sólido simple. En este caso era un sólido formado por dos caras, donde una de las caras era un plano, que es la parte de arriba, y pues la parte de abajo es era un cono, ¿ok? Entonces es un sólido dos caras, y pues el objetivo de este ejercicio era calcular la integral de flujo, ¿ok? Calcular la integral o sea, calcular el flujo total. Entonces, pues hicimos los cálculos completamente a pie, en el cual hicimos primero el cálculo del flujo a través de la superficie S1. En el caso de la superficie S1 nos dio 36 pi. Luego realizamos el cálculo con respecto a la superficie S2, como puede ver en este momento en pantalla. Y en ese caso particular, los cálculos fueron un poquito más engorrosos y nos dio sobre la superficie S2, nos dio menos 297 pi entre 20. Y luego haciendo la suma de los flujos, obtuvimos un flujo total de 423 pi entre 20. ¿Ok? Les recuerdo que el cálculo en este caso, pues completamente a pie a través de la parametrización y la escogencia de los vectores normales, pues es un proceso bastante laborioso, ¿ok? Entonces les decía, incluso les puse una nota que aquí, pues lo que hice fue copiar y pegarlo, que lo que le puse ahí es que lo lógico y conveniente para resolver este ejercicio y cualquiera similar es aplicar el teorema de la divergencia, ¿ok? ¿A qué me refiero otro ejercicio similar? Básicamente lo que les mencionaba en el video anterior, que es que la superficie S sea la frontera de un sólido simple. ¿Ok? Entonces es una superficie cerrada orientada con el vector normal exterior. O sea, es decir, que el flujo está saliendo. Ahora, de una vez, no quiere decir que si yo tengo un ejercicio en el cual más bien el flujo está entrando, no se pueda resolver con el teorema de la divergencia. Sí, sí se puede, pero hay que hacer lo mismo que hacíamos en el tema integral de línea de un campo vectorial, en el cual si calculábamos trabajo en una dirección aplicando el teorema de Green, y la orientación no era la adecuada para aplicar el teorema, entonces igual lo aplicábamos, pero al final le cambiábamos el signo. Aquí es igual. Si los vectores están apuntando hacia afuera, entonces el teorema de la divergencia directamente me da el resultado del flujo. Y si más bien están apuntando hacia adentro, pues igual puedo aplicar el teorema de la divergencia, pero sabiendo que después tengo que cambiarle el signo al resultado. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver, para poder aplicar el teorema, pues definimos este operador, que es un operador diferencial, eh, que se define de la siguiente manera. Entonces, supongamos que yo tengo un campo vectorial de funciones componentes, aquí de funciones componentes PQR, donde esas funciones pues tienen que ser, estas son funciones escalares, ¿verdad? Que son las componentes, como hemos estado trabajando, son funciones componentes que son derivables, y pues la divergencia del campo vectorial se define de esta manera, ¿ok? Es una función escalar, todo esto es una función escalar, es una función escalar, ajá, que se define de esa manera, o sea, es la derivada de la primera función componente. Observe que la derivada de la primera función componente con respecto a la primera derivada, perdón, con respecto a la primera variable. Luego, más la derivada de la segunda función componente con respecto a la segunda variable, y luego más la derivada de la tercera función componente con respecto a la tercera variable. ¿Ok? Entonces, este operador es utilizado justamente en el teorema de la divergencia, el cual establece lo siguiente. Dice, si usted tiene una región sólida simple, fue un sólido simple, y esa es la frontera del sólido, que es lo que teníamos en el ejemplo previo, dada con orientación positiva. Cuando digo orientación positiva, es algo que mencioné en el video anterior,
que es con los vectores normales unitarios apuntando hacia afuera. Entonces, la integral de flujo calculada sobre la frontera del sólido se puede calcular de manera directa con una integral triple. Con una integral triple. La integral triple, recuerde que por definición la integral triple se calcula sobre regiones sólidas. Entonces, es la integral triple calculada sobre el sólido y el argumento de la integral triple tiene que ser una función escalar. ¿Y quién va a ser esa función escalar? Tomando en cuenta que se llama el teorema de la divergencia. El argumento de esa integral triple justamente es la divergencia del campo vectorial. Entonces, este teorema es una maravilla, porque lo que me dice es que en lugar de estar calculando flujo en la cáscara del sólido, o sea, en la superficie, que es la unión de las caras del sólido, basta con calcular una integral triple sobre el sólido. ¿Y cuál es la ventaja? Que recuerde que cuando yo calculo integrales triples, yo en ningún momento me pongo a parametrizar superficie ni nada. En cambio, si yo hago los cálculos a pie, pues sí tendría que hacer la parametrización de superficies. Entonces, este teorema es una maravilla y lo vamos a reforzar otra vez con el mismo ejemplo del video previo que les acabo de mostrar, cuya respuesta final era 420 pi entre 20. Entonces, si yo me muevo ya al mismo ejemplo, yo noto que esto es una región sólida simple y por la redacción del ejercicio, ¿qué es lo que dice la redacción del ejercicio? Que ese es la frontera del sólido. Ese es la frontera del sólido, la superficie frontera. En este caso, la superficie frontera está compuesta por esta cara plana, y por esta otra cara que es el cono, ¿ok? Que es el cono. Entonces podemos decir que esto es una superficie que es suave a trozos, por así decirlo, suave a trozos o a pedazos, donde los trozos hacen referencia a esta cara y a esta otra. O sea, es una superficie suave a trozos que tiene dos trozos, la cara plana y la cara del cono. ¿Ok? Entonces, me adelanté aquí un poquito escribiéndole pues la descripción del por qué es que podemos utilizar el teorema de la divergencia. Observe, dice, note que S es una superficie suave a trozos. Ya se los dije, ¿verdad? Tiene dos trozos en este caso, que es la frontera de un sólido simple en R3. Además, n es el vector normal unitario exterior. ¿Cómo sé yo que n es el normal unitario exterior? Porque aquí en la misma redacción del ejercicio dice que n es, véalo, se lo acabo de subrayar, n es un vector normal unitario exterior al sólido. Ajá. Y bueno, una cosa adicional es que las funciones componentes del campo tienen que ser de clase C1. Pero bueno, como aquí trabajamos con campos bastante sencillos, en este caso, por ejemplo, es un campo vectorial cuyas componentes son funciones polinomiales. Son funciones, los polinomios por defecto son funciones de clase C1, C2, todo lo que usted necesite. Son funciones sumamente bien portadas. Entonces, todo este preámbulo que pongo aquí es con la intención de decirle, vea que estás en un ejercicio en el cual tiene sentido, en lugar de ponerse a trabajar con la parametrización de las caras y hacer todo a pie, tiene sentido calcular el flujo total con una única integral. ¿Ok? Con una única integral. ¿Cuál es la única integral que hay que calcular? Sería la integral del flujo total es igual a la integral triple sobre el sólido, que en este ejercicio se llama Q, ajá, de la divergencia del campo vectorial con respecto a un diferencial de volumen, porque es una integral triple. Si yo me vengo para acá un momento, noto que la divergencia de este campo sería la derivada parcial de la primera función con respecto a x. Eso da y cuadrado más la derivada de la segunda con respecto a y, da 0,
más la derivada de la tercera con respecto a z, da 1. Entonces, la divergencia daría y cuadrado más 1. Entonces, ese sería el argumento que necesito poner acá. Entonces, esto me quedaría simplemente la integral triple de la función y cuadrado más 1. Y de aquí en adelante, ya usted lo que hace es aplicar su conocimiento sobre integrales triples. O sea, ya me salí completamente del cálculo vectorial. Ahora es calcular una integral triple sobre ese sólido. Por nuestra experiencia sabemos que ese sólido, lo lógico es proyectarlo en el piso, que ya lo habíamos proyectado. La proyección era una región circular, una región circular de radio 3, era lo que nos daba. Entonces, significa que esa integral triple, lo lógico es calcularla con coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Porque es una integral triple propiamente. Entonces, usando el radio variando entre 0 y 3, el ángulo variando de 0 a 2 pi, y lo que, recuerde que en este caso es una aplicación de las coordenadas cilíndricas proyectadas en el piso, proyectándolo en el piso. Entonces, al proyectarlo en el piso, la coordenada que seguimos analizando como rectangular es la coordenada z. Entonces, nótese que aquí en particular la variación de z, siguiendo rectangularmente, iría desde el cono hasta el plano. Aquí no hay. ¿Dónde se activa la z? Se activa en el cono hasta el plano. Entonces, si yo le pregunto a usted, vamos a correr un toquecito esto hacia abajo para tener un poquito más de espacio. Vamos a correrlo para abajo. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿de dónde a dónde varía el z? La variación del z iría desde el cono hasta el plano. El plano es z igual a 4. Y el cono, pues habría que convertirle su ecuación, que es algo que también había hecho en el video previo. De aquí despejando la z me quedaba, la raíz cuadrada 1 más la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. O sea, eso ya lo había hecho. Z igual a 1 más la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Y por lo tanto, haciendo la transformación, tomando en cuenta que el x es igual a r coseno de zeta y que el y es igual a r sen de zeta, entonces esto me quedaría z igual a 1 más r. Esta sería la transformación del cono. Entonces, ¿de dónde a dónde variaría el z? Desde z igual a 1 más r hasta z igual a 4. Entonces ahí está ya la integral, porque ¿qué es lo que me va a quedar esto? Lo que me va a quedar es la integral de una vez, el ángulo de 0 a 2 pi, el radio de 0 a 3, ¿ok? La z variando desde 1 más r hasta 4. La y que tenemos ahí habría que cambiarla por r sen de zeta. Entonces aquí quedaría r cuadrado seno cuadrado más 1. Ajá. Multiplico, de una vez lo pongo en rojo, no se le olvide el jacobiano. Y ahora van los diferenciales. ¿Quiénes son los diferenciales? De z, de r, de zeta. Y listo. Ahí está formulada la integral triple usando coordenadas cilíndricas. Esta integral usted la puede calcular completamente a pie. Es una integral bastante básica. De hecho, note que hasta sale bien sencilla al inicio, porque esto ni siquiera tiene z. Para efectos de z, esto es una constante. Así que uno puede, ya sea, por ejemplo, calcular la integral triple de una vez en Wolfram alfa, por ejemplo, o bien va haciendo el calculillo a pie. Podría ser aquí la integral de 0 a 2 pi, integral de 0 a 3. Saco toda esta constante. Esa constante completitica sería r a la 3 seno cuadrado más r. Esa es la constante que acabo de sacar. Y ahora, tomando en cuenta que saqué esta expresión, aquí me queda un 1. Integrando con respecto a z, es z.
Y pues entonces aquí lo que me va a quedar es 4 menos 1 más R, que es evaluando esa Z en los extremos de la integral. Y ya aquí lo bajé a una integral doble. Ya lo bajé a una integral doble. Y pues bajando la integral doble, usted puede seguir ahora haciendo aquí la distribución y seguir los cálculos a pie. El punto es que si usted sigue haciendo estos cálculos o ya lo hace en la computadora, en este momento le insto que usted pare el video, vaya, calcule esa integral por su cuenta y se va a dar cuenta que esa integral le va a dar 423 pi sobre 20. Ajá. Y es justamente lo que tengo apuntado del video previo aquí, que lo voy a borrar para que no quede aquí haciendo bulla, pero es justamente el mismo resultado de haber hecho el cálculo del flujo completamente a pie. Entonces, para usted esto debería ser pues una maravilla, porque uno dice, qué increíble que en lugar de estar haciendo todo el montón de cálculos estos que yo hice acá, que fueron un montón de cálculos, escoger los normales, montar las integrales, ir haciendo todos los cálculos, parametrizar las superficies, todo eso, no hay que hacerlo. Si uno está calculando el flujo sobre la superficie, que es la frontera de un sólido, automáticamente lo puedes hacer con el teorema de la divergencia y como puedes ver es muchísimo más rápido, cualquier cantidad más rápido. Entonces, le insto que para el video realice el cálculo de esta integral y se dará cuenta que va a llegar exactamente al mismo resultado. Ok, vamos a pasar a otro ejemplo de la misma historia. Obviamente, ya yo no voy a perder tiempo haciendo toda esta cosa a pie. Vamos a ver el ejemplo con calma. Dice, calcule esa integral. Vea que es una integral de flujo, bueno, con una notación muy particular. Aquí pues me escribieron el campo vectorial. Vea que aquí está el F, es el F.n de S. Y seguimos leyendo para uno ubicarse. O sea, en ninguna parte de pronto a usted le van a asomar la palabra divergencia. Pero la redacción de una vez le guía. Observe que aquí dice, si esa es la frontera del sólido limitado por las superficies, S1, S2, S3, tiene un montón de caras ese bendito sólido. Y N es el normal unitario exterior. Entonces, esta redacción de que la superficie es la frontera del sólido, y que el vector es normal exterior, eso inmediatamente le dice a usted, hágalo con el teorema de la divergencia, no se ponga a hacerlo a pie. Si yo me vengo pensando por un momento, hacerlo a pie es una cosa sumamente compleja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted ve, este sólido en su totalidad tiene 4 caras. Una es la carita de aquí arriba, que es el plano z igual a 6. Luego, esta otra cara plana de acá, esta cara plana de aquí, que es y igual a 4. Luego, la que está aquí por debajo, ese es el plano 4z más 3y igual 12. Y luego la superficie esta parabólica que está así como, es como la espalda del sólido, por así decirlo. Entonces, esto tiene en su totalidad 4 caras, 4. Si yo estuviera haciendo a pie, es demasiado trabajo porque tendría que hacer cálculo con el normal apuntando para acá. Ahí estaría el normal, N1. Luego, para esta cara, sería calcular el flujo pensando el normal para acá, N2. Luego, como es exterior, entonces en la de aquí el normal tendría que apuntar para acá. Este es N3. Y en la de acá sería apuntando como para acá, N4. Entonces, tendría que hacer el cálculo de 4 integrales de flujo a pie. En cada una de ellas, escoger el normal con demasiado cuidado. En cada una de ellas, parametrizar la superficie, montar la integral doble y calcular. O sea, es un ejercicio demasiado exageradamente largo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Que el estudiante de una vez, por su conocimiento, diga, ah, no, pero yo no me voy a complicar con eso. Este ejercicio lo hago con el teorema de la divergencia y hacerlo con la integral triple me va a dar el mismo resultado de haberlo hecho la integral de flujo en las 4 caras y sumarlas, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que todo, esta parte, oye, yo no la voy a volver a escribir, es la misma historia, ¿no? Es exactamente la misma historia. Se supone que si uno está haciendo una prueba de desarrollo,
pues debería de escribir eso. Pues aquí simplemente es una cuestión de un video. Sin embargo, para que les quede bien completo la formalidad, esa sería la solución. Ya habría que escribir todo eso. Se cumple todo lo que estoy diciendo ahí. Todo, todo, todo. Ahora voy a aplicar el teorema de la divergencia. ¿Qué va el teorema de la divergencia? Lo que me dice es identifico primero el campo. Vamos a escribirlo. El campo es z a la 2 más x, 2y más xz, y a la x más y a la 3. Ajá, 2y más xz y a la x. Ok, perfecto. Ya tengo el campo. Bien, entonces vamos a agarrar ese campo, me lo voy a llevar para abajo. Pero aquí tengo el... Ajá. Entonces, si ese es el campo, ¿quién es la divergencia de ese campo? Entonces, la divergencia de ese campo sería derivar la primera función con respecto a x, da 1, más la segunda con respecto a y, da 2, y la tercera con respecto a z, da 0. Y me dice, qué curioso, un campo que se ve tan horrible, tiene una divergencia sumamente sencilla, tiene una divergencia constante, ¿ok? Tiene una divergencia constante. Ok, bien, entonces, tener una divergencia constante me genera algunas ventajas en los cálculos, porque si ya yo estoy calculando la integral triple sobre S, esa es la que yo, perdón, esa es la integral de flujo. La integral de flujo, por el teorema de la divergencia, se convierte en la integral triple sobre el sólido, que aquí no sé cómo le llamaron, se llama E. Es E de la divergencia del campo vectorial diferencial de V. Esto me queda la integral triple de un 3 diferencial de V. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Ya, listo. Ahora es calcular esta integral triple sobre ese sólido. Entonces ya uno sigue todo el proceso que uno conoce, que es agarrar, hacer la proyección del sólido. Ajá, la proyección del sólido. Vamos a agarrar un momento, voy a copiar esto y voy a acomodarlo para tener solamente el sólido. Ahí está el sólido, lo tengo ahí en chiquitito. Si yo hago la proyección de ese sólido, me parece que por nuestra experiencia lo más lógico es llevárselo al piso. Entonces la proyección en el piso me va a quedar una cosa como así. Es una región completamente parabólica. Esta es la proyección en el piso, donde aquí estoy en 4, ¿verdad? Y esa parabolita, viendo las superficies involucradas, vea que aquí viendo las superficies involucradas, la superficie cilíndrica S1 es y igual a x cuadrado. Así que esta parabolita es y igual a x al cuadrado. Es claro que esa región, como es y igual a x cuadrado, aquí está acotada hasta 2 y aquí está acotada hasta menos 2. Entonces, el x está variando entre menos 2 y 2. Y el y en función de x, pues me conviene verlo en esta dirección, ¿verdad? Me conviene verlo de aquí para acá. Entonces sería desde la parábola hasta 4. Desde la parábola sería desde x al cuadrado hasta 4. Desde x al cuadrado hasta 4. Esa sería la variación. Y me dice, profe, pero de una vez póngale la variación de z. Sí, está bien. La variación de z, ¿de dónde a dónde iría? Dado que estoy proyectando en el piso. El sólido, para efectos del eje z, iría desde esta cara plana hasta pegar arriba. La variación de z iría desde esa cara plana de abajo, pero recuerden que esta cara plana era 4z más 3y igual 12. 4z más 3y igual a 12. Entonces, y este z igual a 4. Entonces, ¿de dónde a dónde varía el z en ese sólido? Varía desde el plano de abajo hasta z igual a 4. Y esta ecuación habría que despejarle el z. Vea que la z despejada de ahí sería 12 menos 3y dividido entre 4. ¿Desde dónde a dónde iría el z? Iría desde 12 menos 3y dividido entre 4 hasta z igual a 4. Esa sería la variación del z. Y teniendo esta configuración de desigualdades, la integral ya está lista. Porque esto sería entonces nada más escribirla. La integral quedaría entonces en el x de menos 2 a 2.
el y desde x a la 2 hasta 4. La z variando desde 12 menos 3y entre 4 hasta 4. Con argumento 3 y los diferenciales de z de y de x. Y para de contar, esa es la integral triple. Como usted puede ver, ya en esta parte, usted se sintió probablemente, por la experiencia ya de todos los videos anteriores, como si estuviéramos incluso haciendo un ejemplo de integrales triples. Es correcto, esa es la ventaja del teorema de la divergencia. Rápidamente te manda al mundo de las integrales triples. Y aquí, pues entonces simplemente se los dejo como ejercicio para ustedes, que si quiere detenga un momento el video y ya usted toma esa integral triple y la calcula, ya sea a mano o pues o la hace en algún programa. Pero ya lo importante aquí, por el nivel que vamos, es la formulación. Ya vamos por un hecho que usted sabe calcular de alguna manera esa integral. Entonces, vean la maravilla, porque en lugar de hacer lo que les decía, hacerlo a pie, calculando el flujo en las 4 caras, simplemente terminé calculando una integral triple. Ahora, yo sí le doy como recomendación. Esto es un tema que se presta para que usted haga a la hora de estudiarlo como un 2 por 1. Usted podría agarrar un sólido como este y decir, vea, lo voy a hacer a pie, para practicar bien el cálculo a pie. ¿Por qué? Porque si a mí me ponen a calcular una integral de flujo en una superficie que no es la frontera de un sólido, sino que es una superficie abierta, abierta, en el cual el flujo cruza de un lado al otro, como por ejemplo un filtro de café, que no es una superficie cerrada, entonces ahí sí la única forma es hacerlo completamente a pie, parametrizando la superficie, escogiendo el normal y todo. Entonces, sí es necesario que usted maneje bien los cálculos de la integral de flujo, porque no siempre el teorema de la divergencia te va a poder ayudar. Entonces, mi recomendación es que un ejercicio, uno, o sea, no es que se ponga a hacer un montón así, agarre uno como este. Incluso si quiere, trabaje con este y haga el cálculo primero de esta integral en Wolfram, por ejemplo, en Wolfram Alpha, para saber cuánto da, para ya tener el resultado final. Y entonces usted dice, bueno, voy a aprovechar este ejemplo para practicar los cálculos a pie. Entonces, te pones a calcular el flujo en las 4 caras, suma los 4 resultados y si le coincide, usted debe sentirse maravillado porque uno dice, qué bien, entendí cómo hacerlo con el teorema de la divergencia y ya sé bien cómo hacer los cálculos a pie. Fui capaz de escoger bien los vectores normales y toda la cosa. ¿Ok? Entonces, esa es mi recomendación. Bien. Entonces, teniendo ese ejemplo, podemos practicar algún otro antes de pasar a explicarles el teorema de Stokes. Vamos a aprovechar otro ejemplo como este. Dice, sea el sólido Q limitado por las superficies y a la 2 más z a la 2 igual a 1. Si vamos a la figura, es esta que se ve como en rosadita aquí abajo. Esa es y a la 2 más z a la 2 igual a 1. ¿Quién más? X a la 2 más y a la 2 más z a la 2 igual a 4. Eso es un pedazo esférico, donde ese pedazo esférico es esto. Es como la parte de arribita. Ajá, entonces ya llevamos 2 caras. Luego, tercera cara es este pedacito que está aquí abajo, que es el plano en z igual a 0. Luego, la parte de atrás, que es x igual 0. Y este pedacito de aquí arriba es y igual 0. Entonces, este sólido está súper complejo si uno piensa, si lo que lo ponen es a calcular el flujo total, ese sólido está muy complejo hacerlo a pie, porque tiene 5 caras, son demasiadas caras. Entonces, con mucha más razón, si leemos el enunciado, ¿qué dice? La primera parte dice, bueno, en este enunciado, pues está muy buena gente, porque dice, calcule usando el teorema de la divergencia la integral de flujo. Aunque técnicamente esta pequeña frase no es necesaria en lo más mínimo, porque el conocimiento de toda esta teoría debería decirle a usted que la salida razonable para calcular la integral de flujo es usando el teorema de la divergencia. Máxime que si usted sigue leyendo el inciso A, dice, y n es el vector normal unitario exterior al sólido, y esa es la frontera de este sólido. O sea, tiene todos los ingredientes para decirle a usted, esto es un ejercicio del teorema de la divergencia.
Ahora, el ejercicio, que probablemente es de una evaluación, tiene una parte B. La parte B dice, calcule la integral de flujo sobre S2. Vean que aquí dice sobre S2, en cambio aquí arriba dice sobre S. Y en la de arriba dice que S es la frontera del sólido, es decir, S es la unión de todas las caras del sólido. Por eso es que eso me guía que es con el teorema de la divergencia, lo más rápido. En cambio, este dice que calcule la integral solo sobre S2, es decir, solamente sobre esta cara que tengo acá nada más. Entonces, este ejercicio en el fondo es bien bonito, porque aquí lo que le está diciendo en la parte A es calcule sobre todas las 5 caras, lo cual puedes entonces usar la opción del teorema de la divergencia, y aquí solo dice que calcule sobre S2. Por lo tanto, la integral sobre S2, ya usted tiene que olvidarse de las demás caras. Y S2 por sí sola no es una superficie cerrada. Por lo tanto, la parte B es obligatoriamente parametrizando la superficie, y realizando, escogiendo el vector normal y realizando el cálculo de la integral de flujo completamente a pie a través de una integral doble. ¿Ok? Entonces, bueno, por el interés del video, como esta parte ya la tenemos bien abordada, para el interés del video voy a resolver la parte A. ¿Ok? Entonces, vea, solución. Esto es de la parte A. ¿Ok? Y bueno, el asunto está tan bien delimitado que yo hasta puedo darme el lujo nuevamente de venir y copiar eso. O sea, darle copiar toda esa parte introductoria. Vamos a pegarlo para acá. Vamos a borrar esto que se vieron más de la cuenta. Lo vamos a pegar por acá. ¿Ok? Entonces vamos a realizar el cálculo de la integral a través del teorema de la divergencia, el cual justamente me dice que la integral de flujo total sobre todas las 5 caras del sólido se puede calcular a través de una integral triple sobre el sólido que se llama Q de la divergencia del campo vectorial con respecto a un diferencial de volumen. En este caso particular, el campo vectorial está por acá. Este es el campo vectorial. Entonces, si este es el campo vectorial, la divergencia de F implicaría derivar la primera entrada con respecto a X. En ese caso da 0. Más la divergencia, perdón, la derivada de la segunda entrada con respecto a Y da 0. Más la tercera con respecto a Z, 2Z. Conclusión, la divergencia de ese campo da 2Z. Eso es lo que da la divergencia de ese campo. 2Z. Entonces, significa que esto me queda la integral triple de 2Z diferencial de volumen. Y de aquí otra vez le digo, ahora es como transportarse, olvidarse del cálculo vectorial y ahora el objetivo es calcular esta integral sobre ese sólido. Eso es todo. Entonces ya ahora uno literalmente se olvida de todo lo demás. Voy a traerme el sólido. El sólido es ese. Voy a ponerlo por acá. Y bueno, de acuerdo con su experiencia, dice, este sólido también, como es una integral triple, pues lo lógico en función de nuestra experiencia es calcular esa integral triple utilizando la proyección en YZ. Si yo utilizo la proyección en YZ, lo que me queda es como la cuarta parte de una arandela. O sea, me queda una cosa como así. Permítame. La proyección me va a quedar una cosa como así. Donde aquí me queda así. Aquí me queda así. Ahí más o menos a mano alzada. Es esta parte donde esta curva es y a la 2 más z a la 2 igual a 1. Y la curva de acá, esta de acá, es la traza de esta esfera cuando x vale 0. Entonces lo que me queda es y a la 2 más z a la 2 igual a 4. Entonces lo que queda es acotado entre un círculo de radio 1 con un círculo de radio 2. ¿Ok? Entonces,
De ahí se ve fácilmente que el radio va a variar desde 1 hasta 2. El ángulo más bien va a variar. Estoy pensando de una vez, me parece, ni siquiera lo dije, pero es que es tan razonable que lo haga con coordenadas cilíndricas, ¿verdad? El ángulo va a variar de 0 a pi medios. Y finalmente me quedaría la variación de X. Si yo me devuelvo un momento al sólido, observo que el sólido está aquí está completamente pegado en el plano YZ. Por lo tanto, el sólido sale desde 0. El X varía desde 0 a algo. Este 0 es porque el sólido está completamente pegado al plano canónico. Entonces, ¿quién es ese algo? Vea que uno se viene y pega contra quién. Si estoy allá, ¿contra quién pego en todo momento? Pego contra la esfera. Pego contra la esfera. Toda esta, se lo voy a resaltar tal vez como en amarillo, toda esta cascarita, toda es la esfera. Entonces uno se viene y pega siempre contra la esfera. ¿Sí? Pego contra la esfera. Entonces, lo que debo hacer es irme a la ecuación de la esfera y despejar la X. Me quedaría X es igual a más o menos la raíz de 4 menos y a la 2 más z a la 2. Tomando en cuenta que estoy en el primer octante, me voy a quedar con la raíz positiva. Y tomando en cuenta que estoy haciendo coordenadas cilíndricas en YZ, el Y se cambia por R cos de zeta, el Z se cambia por R sen de zeta, y esto, por lo tanto, lo que me queda es que el X es la raíz cuadrada de 4 menos R cuadrado, que es el Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, ¿de dónde a dónde varía la X? Variaría desde 0 hasta la raíz cuadrada de 4 menos R. Y listo, teniendo esto, pues ya estamos salvados, porque esto lo que me quedaría es la integral de 0 a pi medios, que es la variación del ángulo, de 1 a 2, que es la variación del radio, el X que dije que varía desde 0 hasta la raíz de 4 menos R cuadrado. ¿Y qué hace falta? Pues cambiar con demasiado cuidado, cambiar con demasiado cuidado el argumento, porque vea que es un 2z, ¿verdad? Pero como estoy haciendo coordenadas cilíndricas en YZ, la z hay que cambiarla por R sen de zeta. Y el R del jacobiano, entonces me quedaría R cuadrado seno de zeta. Y ahora sí, me faltan los diferenciales, que serían de X de R de zeta. Y pare de contar, ya llegué a la integral triple, muy bien formulada. Y pues ya esta integral triple ya ustedes hacen el cálculo correspondiente en función de su experiencia. Yo lo que estoy haciendo es como lo que les aporto en el video, la parte de la formulación de esas integrales y la aplicación del teorema de la divergencia. ¿Ok? Ok, antes de pasar al último ejemplo, al siguiente ejemplo, perdón, pues aquí se me olvidó poner el 2, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues había que bajar este 2 para acá. Ese es el único detallillo ahí pendiente, pero por lo demás estábamos súper bien, ¿ok? Un ejemplo más. De hecho, aquí, con respecto al teorema de divergencia, hay dos más. Voy a hacer uno. Este, pues, no lo voy a hacer porque ya con solo ver la forma que tiene, la proyección va a quedar circular y este vuelve a ser muy parecido a los que ya estamos haciendo de coordenadas cilíndricas. Sí, correcto. Esto es un ejemplo de coordenadas cilíndricas también. ¿Ok? Vamos a resolver este para ya pasar al otro teorema que les quiero explicar en este video. Entonces leemos, dice, TQ, la región de R3, cuya frontera S es la unión de las superficies Z igual, S1 igual a Z menos 4Y cuadrado. Es esta que está acá. Ok, luego, S2, que es Y a la 2, X igual a Y a la 2 más 3, que es esta que está aquí como un color vino. ¿Verdad? Y pues los planos canónicos. Luego dice, calcule esta integral, que es una integral de flujo, donde aquí en la misma notación de una vez me están soplando quién es el campo vectorial. Producto punto, el vector normal, y aquí si sigues leyendo dice, si eta es el vector normal unitario de S exterior al sólido. Entonces, pues ya la misma redacción uno comienza ya a entender
Esa es la redacción que le guía a uno para darse que es con el teorema de la divergencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a devolverme un momento. Tal vez aquí no me conviene, no es tan fácil copiar ahí. Pues vamos a copiar todo esto. Ajá, copio. Vengo para acá. Pego. Todo lo tenemos completamente, todas las hipótesis para poder utilizar el teorema correspondiente. Y adicionalmente, si este es f, entonces la divergencia de f sería la derivada de la primera entrada con respecto a x es 3. La de la segunda con respecto a y es 0. Y la tercera con respecto a z, pues también es 0. Es decir, este es otro ejemplo de divergencia constante, que es 3. ¿Okay? La divergencia no siempre es constante. Aquí por error borré algo, entonces unitario exterior. Listo, ya ahí lo reparé. Ok, perfecto. Entonces, teniendo eso, pues lo que es lo que me dice la teoría. Lo que me dice entonces es que la integral de flujo calculada sobre el sólido, pues sobre la superficie, que es la frontera del sólido, sería la integral triple sobre el sólido, que aquí, ajá, le llaman Q también, de la divergencia del campo vectorial, diferencial de volumen. Esto es la integral triple sobre Q de un 3, diferencial de volumen, y otra vez la misma historia. Siéntase con total tranquilidad porque es calcular esta integral triple sobre este sólido que está por acá. Este sólido, pues ya es decisión suya dónde lo proyecta. A mí se me ocurre que la proyección tal vez bastante directa es en YZ. Entonces voy a hacer una proyección en YZ. Entonces vamos a hacer la proyección en YZ, que es bastante sencilla. Ok. Vamos a hacerlo en color negro. Entonces me queda una región completamente parabólica. Esta sería la proyección en YZ. Ajá. Y esta curva es Z igual a 4 menos Y cuadrado. Z igual a 4 menos Y cuadrado. Entonces esta región es súper amigable, ¿no? Aquí corta en dos y si yo le digo a este que me la describa, me dice fácilmente que el Y varía de 0 a 2. Se ve claramente que el Z varía desde 0 hasta 4 menos Y cuadrado. Y este es un sólido sumamente amigable, muy fácil de trabajar, porque si yo me voy al sólido, veo que el sólido está completamente pegado allá en el fondo, y cuando yo me vengo, pego contra la superficie, esa rojita que está ahí. Ese sería mi techo. Es la superficie S2 a la cual tendríamos que despejarle la variable X. Pero si usted ve aquí en el enunciado de X ya está, viene despejada. X es Y cuadrado más 3. Entonces, ¿de dónde a dónde varía el X? Desde 0, porque está pegado en el plano canónico, hasta la superficie X igual a Y cuadrado más 3. Y listo, aquí está su integral triple. Por lo tanto, este ejercicio ya es mucho más sencillo comparado con todo lo demás que les he explicado. Quedaría entonces el Y variando de 0 a 2. El Z varía desde 0 hasta 4 menos Y cuadrado. El X variaría desde 0 hasta Y cuadrado más 3. El argumento de la integral es 3 y los diferenciales quedarían de X, de Z, de Y. Eso es. Ahí está su integral triple, sumamente sencilla. Si quiere la hace a mano, si quiere la hace en un programa, pero es listo. De hecho, este ejercicio usted podría decir, ya yo creo que al momento en que vamos al video, usted podría decir, qué fácil. Sí, claro, que fácil. Pero póngase a calcular esa integral de flujo sobre este sólido. A pie es sumamente complicado porque si usted le cuenta cuántas caras tiene este sólido, serían las dos superficies parabólicas y luego las partes donde el sólido está pegado a los tres planos canónicos. X igual 0, Y igual 0 y Z igual 0. Así que es un sólido que tiene 5 caras. Hacer el cálculo a pie es sumamente engorroso del flujo total. En cambio, vea la facilidad. Entonces eso le hace ver a usted que en efecto el teorema de la divergencia es una maravilla para este tipo de ejercicio. ¿Ok? Bien. Entonces, teniendo, creo que ya está bastante bien ejemplificado, les dejo como ejercicio este, que es igual calcular la integral de flujo si es en la frontera del sólido limitado por estas dos superficies, que bueno,
Aquí estas se le andan despejadas en variable z, y n es el vector unitario exterior a S, y F es el campo vectorial que está acá. Entonces este sólido es bastante lógico proyectarlo en el piso, lo cual va a quedar una región circular, y el cálculo de la integral triple, pues lo haces con coordenadas cilíndricas, ¿ok? Ese también se hace con coordenadas cilíndricas. Bien, entonces con eso doy final a esta parte, a esta primera parte del video, en el cual quería enseñarles qué era lo que decía el teorema de la divergencia y qué importancia tiene para calcular integrales de flujo, y dejarlo bien ejemplificado. Yo creo que esos objetivos pues ya se cumplieron. Por lo tanto, yo voy a pasar más bien a hablar del otro teorema, que advierto, nada tiene que ver, el teorema que voy a hablar ahorita nada tiene que ver con el teorema de la divergencia, es completamente otra cosa. ¿Tiene que ver con integrales de flujo? Sí, tiene que ver con integrales de flujo, es correcto, eso sí, por eso es que se ve hasta este momento, porque el teorema de Stokes tiene que ver con integrales de flujo. El teorema de Stokes es una generalización del teorema de Green. El teorema de Green es en 2 dimensiones. Por eso es que me estoy permitiendo mostrarle en pantalla, primero recordar qué era lo que decía el teorema de Green. El teorema de Green lo que me decía es, vea, si usted está en 2 dimensiones, recuerde, el teorema de Green es en 2 dimensiones. Y usted en 2 dimensiones tiene una curva que cumple con estas hipótesis. ¿Cuáles eran las hipótesis? Que fuera una curva suave o suave a trozos, que fuera simple, es decir, que no se cortara a sí misma, que tuviera una orientación antihoraria y que la curva fuera cerrada. Ajá. Adicionalmente, el campo vectorial, que es en 2 dimensiones, tiene que cumplir que sus funciones componentes sean de clase C1. Es que lo que decía básicamente el teorema de Green, decía, bueno, la orientación es antihorario, entonces la curvita tiene que estar orientada de acuerdo con las fechas que estoy dibujando en este momento. Ok, perfecto, eso es antihorario. La curva cerrada, como bien lo dice, va a encerrar una región en el plano XY. El teorema de Green lo que dice es, vea, para calcular la integral de línea, calcúlelo directamente con esta integral doble, calcúlelo con esta integral doble, donde el argumento es esta diferencia de derivadas parciales. Entonces, la maravilla del teorema de Green es que uno podía calcular una integral de línea de un campo vectorial sin necesidad de calcular integrales de línea, sin necesidad de estar parametrizando curvas, sino que lo hace a través directamente de una integral doble. Ok, todo eso ya es bien conocido por ustedes, ya lo vimos en el video del teorema de Green y lo ejemplificamos súper bien. Ahora lo que les vengo a presentar en este momento es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes agarra exactamente esta misma historia y la va a pasar a 3 dimensiones. Entonces, el teorema de Stokes es Green en 3 dimensiones. Pues obviamente ya la cosa se va a complicar un poquito. ¿Por qué se va a complicar un poquito? Básicamente esta hipótesis, ¿verdad? Porque hablar de una cuestión horaria y antihoraria en 2 dimensiones es como muy claro, porque pues el reloj es, pensándolo estrictamente hablando, las agujas se mueven en un plano. Entonces, la analogía con el reloj de hablar de horario y antihorario es muy sencillo, porque uno fácilmente sabe que las agujas se mueven en un plano, entonces uno podría pensar en si esto se está moviendo en la misma dirección de las agujas o no. Todo es plano. El problema es cuando yo me voy a 3 dimensiones. Ya en 3 dimensiones es un poquito más ambiguo, porque ya las cosas no necesariamente son planas. No necesariamente mi curva cerrada está contenida en un plano. No necesariamente. Podría ser una curva que esté contenida, por ejemplo, en un elipsoide, que esté en la borde de un elipsoide, en un paraboloide, en un hiperboloide. Entonces, no es algo plano. Entonces, uno cuando ya se pasa a 3 dimensiones, trata de evitar hablar de horario y antihorario. Trata de evitar esto porque es muy poco preciso hablar de horario y antihorario en 3 dimensiones, dado que las curvas no están contenidas en un plano. Entonces, esa hipótesis 3 hay que escribirla de alguna otra manera. Las otras van a quedar igual. En 3 dimensiones sigo pidiendo que sea suave o suave a trozos.
Que la curva sea simple, que sea cerrada, que las funciones componentes, que ahora no van a ser solo dos, sino que van a ser tres, porque estoy en tres dimensiones, también sea de clase C1, entonces el profesor va haciendo la misma idea, sí, pero bueno, algo va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Que en lugar de pensar en que la integral de línea se convierte en una integral doble, ahora se va a convertir, bueno, también se va a convertir a largo plazo en una integral doble, pero lo que se va a convertir de manera directa es en una integral de flujo. Y pues la integral de flujo, cuando se la calcula, termina siendo una integral doble. Así que al fin y al cabo termina siendo una integral doble, pero no de manera tan directa. ¿Por qué no? Porque resulta que ahora la curva va a ser lo que va a encerrar, no es como arriba, que está encerrando a una región que es plana, sino que ahora más bien la bendita curva va a estar encerrando, la curva va a estar encerrando a algo que también es curvo, no es plano. Entonces usted no me puede decir que va a calcular la integral doble encima de esa cosa que encierra la curva, porque no es plano. Lo que usted está encerrando aquí ahora no es algo plano, es una superficie. Entonces, el teorema de Stokes lo que me va a ofrecer más bien es una fórmula que se calcula a partir de una integral de superficie de alguien con respecto a un diferencial de superficie. O sea, termina siendo una integral de superficie, ¿ok? Que es la generalización de este mismo fenómeno que tengo arriba, pero para cuando lo que ya encierro no tiene por qué ser plano, ¿ok? Entonces, hago toda esta comparación para que usted como estudiante logre hacer la conexión de un tema con otro. Green y Stokes en el fondo es lo mismo, nada más que una es en dos dimensiones y otra en tres. Al pasarme a tres dimensiones, pues tengo complicaciones como de cómo describir la orientabilidad y tengo complicaciones de que lo que encierra la curva ahora ya no es algo plano, sino que es algo curvo. Esa cosa curva es una superficie, por lo tanto la integral no se convierte directamente en una integral doble, sino que se convierte en una integral de superficie. De hecho, no le voy a ocultar, se va a convertir en una integral de flujo. Recuerde que las integrales de flujo son integrales de superficie. Y luego, esa integral de flujo se calcula como una integral doble. Así que a largo plazo, pasa lo mismo que Green, termino cayendo en una integral doble, ¿ok? Pero no de manera tan directa. ¿Okay? Bueno, entonces para no hacer aquí un enredo, pues bueno, no importa, voy a dejarlo ahí porque les quede como un recordatorio. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta ahora es, ahora vamos con el teorema de Stokes. Entonces, para el teorema de Stokes, lo que yo voy a pedir es lo mismo, que la curva sea suave o suave a trozos, que sea simple, que sea cerrada y pues como le acabo de decir, el campo vectorial nuevamente tiene que cumplir que las entradas pues tienen que ser funciones de clase C1, ¿ok? Si usted pone atención, lo único que yo cambié es que aquí decía orientada antihorario en green. Ahora le voy a agregar esta frase en rojo. Quito antihorario y pongo orientada con el vector normal. ¿A cuál vector normal me refiero? La curva ahora, en lugar de encerrar algo plano, encierra una superficie. La superficie, pues se supone que estamos trabajando con una superficie que va a ser suave, y por lo tanto, al ser suave, va a tener su respectivo vector normal bien definido en todo punto. Pues a ese es el vector normal que yo me refiero. Entonces, pongan mucha atención. Aquí hay que seguir, lo que hay que seguir aquí, pues, me caché esta imagen, con el perdón del caso, me caché esa imagen rápidamente de Google para efectos completamente académicos, ¿ok? Para indicarle a usted que la escogencia del vector normal se hace con la regla de la mano derecha. Entonces, ponga mucha atención. Si esta superficie, yo tengo la curva orientada de esta manera, ponga mucha atención a lo que le voy a ir contando, ¿ok? Si yo la tengo orientada de esta manera, entonces esta cosa que está aquí es mi superficie. Entonces, si esa es mi superficie, yo tengo dos posibilidades. Pensando, por ejemplo, si yo estoy proyectando en XY, entonces yo tendría dos posibilidades. Es que el normal se va hacia arriba, o sea, hacia el Z más, o más bien el normal podría venirse
hacia Z menos. Si yo estoy pensando en normales, la pregunta del millón es ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos escojo? ¿Hacia Z más o hacia Z menos? La escogencia se hace con la regla de la mano derecha. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerle la analogía. Ve lo que hay que hacer para poder saber hacia dónde. Usted lo que va a hacer es tomar el vector tangente apuntando en la dirección de cómo se están moviendo las flechas. Vea que aquí las flechas se están moviendo en esa dirección, entonces ahí puse el vector tangente, la trayectoria, siguiendo la dirección del movimiento. Y luego me vas a colocar un vector interior, o sea, un vector que apunte hacia el interior de la superficie. Esos dos vectores, apuntando uno en la dirección del tangente, esto sería un vector tangente, ajá, y esto sería un vector apuntando hacia el interior. Entonces, piense por un momento, cuando usted hace la regla de la mano derecha, este que está aquí, el que dice A, es como si fuera el vector tangente. Y el que va a apuntar hacia adentro de la región, este B, va a ser el vector interior. Entonces, el producto cruz en esa dirección, de aquí para acá, de A cruz B, es el que me va a dar hacia dónde debo escoger el vector normal. Por lo tanto, llevándome esta analogía aquí, yo tendría que hacer el producto cruz en la dirección de aquí para acá, o sea, del vector tangente hacia el vector interior. Y eso lo que me va a generar es un vector normal que va a venir en esta dirección. Este normal es el tangente cruz vector interior, ¿ok? Así es como funcionaría. Esta es la forma de cómo se escoge el vector normal, ¿ok? Si más bien, pon atención acá abajo a la otra figura. Si más bien la orientación yo la tengo para el otro lado, o sea, si más bien el flujo es el movimiento de la partícula, por así decirlo, es para el otro lado, entonces ahora el tangente me va a apuntar para acá. Hacia aquí está apuntando el vector tangente. Y para acá vendría el vector normal interior, el vector interior. Aquí hay perpendicularidad. Si yo hago el producto cruz de esos dos vectores, ahora más bien el normal me va a quedar apuntando hacia abajo. O sea, ahora más bien va a ser menos n. Más bien va a ser menos n. ¿Qué? Yo sé que razonar esto es como un poco más complicado porque es al revés. Uno como, no sé si a veces es un curso de física que el profesor lo que hace es que en lugar de poner la mano hacia arriba le da vuelta y ahora apunta hacia abajo. Apuntar hacia abajo el dedo pulgar lo hace que sea un poco menos intuitivo para uno. Mi consejo es muy sencillo. Si para usted esto le fue completamente claro, que simplemente si este fue claro y apuntó para arriba, entonces la orientación al revés va a apuntar para abajo. No se ponga ya a darle vuelta a la mano y todo porque se va a terminar haciendo un colocho. Entonces, piense en la posición que es como más clara para usted de la mano y pues simplemente, si más bien está apuntando para el otro lado, pues entonces va para el otro lado. ¿Okay? Entonces, hay que orientar, para poder aplicar el teorema de Stokes, hay que orientarla escogiendo con cuidado el vector normal y el vector normal se escogería de esta manera. ¿Ok? Se escogería de esa manera. Bien, y ahora sí, ¿cuál es la fórmula? Que al fin y al cabo, por cierto, no estamos haciendo una demostración ni del teorema de la divergencia ni del teorema de Stokes. Lo que estamos haciendo es una cuestión muy práctica, es entender en qué escenario se aplica, cómo es que se aplica, qué cuidados hay que tener y todo. Lo que es la justificación propiamente de la fórmula, pues eso es otra historia completamente que ya habría que hacer en otro video aparte. Pero bueno, aquí estamos siendo completamente prácticos. Estamos aprendiendo a aplicar la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta es la fórmula del teorema de Stokes. ¿Okay? La fórmula lo que me dice es
que la integral de línea, ve que la misma historia del teorema de Green, se calcula, para eso los preparé desde la página anterior, se calcularía ahora con una integral de superficie. Bueno, entonces, ¿cuál integral de superficie es esta? La integral de superficie de un campo vectorial, donde el campo vectorial es el rotacional de F. El campo vectorial no es F. Yo sé que ahí usted podría tener la duda, y ese es rotacional porque está ahí. Entonces, bueno, ya entonces en ese caso, lo que le insto es que si pues, le da curiosidad, entonces podríamos buscar algún otro video o tal vez alguna referencia bibliográfica que me justifique de dónde es que sale el rotacional. Por el momento, ese no es el objetivo de este video. Este video es más práctico, es una cuestión más práctica, en el cual les comento que, pues, si se hace la demostración, el campo vectorial que tenés que utilizar aquí no es F, sino que es su rotacional, y se hace producto punto con N. ¿Y quién es N? Ahí se lo redacté bien bonito. Dice, este vector normal unitario se escoge respetando el vector tangente a C trazado en la dirección como está orientada la curva, que era justamente lo que le expliqué hace unos minutos en la figura correspondiente. Entonces, al fin y al cabo, esta es la fórmula que se debe aplicar. Ahora, esta fórmula también es una maravilla, porque entonces uno, en lugar, digamos, si es una curva que tiene 7 pedazos, es una curva cerrada que cumple todas las hipótesis, y tiene 7 pedazos, ya uno no va curva por curva parametrizando y haciendo los cálculos a pie, sino que lo que hace es solamente calcular una integral de superficie. Ahora, yo no estoy diciendo que esto es infinitamente sencillo, porque no lo es. Calcular integrales de superficie es complicado. Tienes que parametrizar la superficie, calcular el rotacional, tener infinito cuidado con la escogencia del vector normal y bla, bla, bla. O sea, tiene su detalle. Hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que es así como súper fácil, hay que tener su cuidado. Entonces, bueno, aquí les dejo en bonito lo que dice justamente el teorema. Lo que dice el teorema justamente que esta integral se me convierte en una integral de superficie del campo vectorial generado con el rotacional, producto punto con el vector normal que ya le expliqué en la página anterior. Así que esta página no nos aporta nada nuevo. Y pues vamos a ir al grano de una vez. Hagamos un ejemplo. Ve qué ejemplo más bonito. De hecho, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es puros ejemplos para que esta historia nos quede bien, bien clara. ¿Ok? Entonces dice, calcule la integral de línea. Vea que ya ahora estamos en el tema otra vez de integrales de línea. Que usted podría decirme, profesor, qué extraño esto. Si hace varios videos usted terminó integrales de línea, de campos vectoriales, ¿por qué ahora me vuelve a sacar el tema? ¿Por qué? Porque resulta que, como le acabo de mencionar, el teorema de Stokes le implica a uno calcular una integral de flujo. Y pues eso lo acabamos de aprender, entonces no se puede enseñar antes, ¿ok? Entonces es calcular la integral de línea, donde este es el campo vectorial, que aquí fácilmente vemos que las componentes son zx, zy y x, que son funciones componentes muy sencillas porque son polinomios, entonces, fijo, son funciones de clase C1 y pues para tranquilidad suya a este nivel, usted siempre va a tener ahí funciones bien portaditas en las entradas del campo. Además, ¿quién es la curva C? La curva C sería la unión de la curva C1, C2, C3 y C4. ¿Ok? Entonces, si le pones atención, aquí está la figura C1, C2, C3. Entonces, la curva C es toda esta, es toda esa. Es una curva cerrada. Si yo tuviera certeza que el campo es conservativo, pues entonces directamente esta integral daría cero, porque es la integral de línea sobre una curva cerrada en un campo conservativo, automáticamente da cero. Pero bueno, el sentido común le dice a uno que qué gracia tendría que el campo sea conservativo. De una vez da cero y no habría nada que hacer. Así que muy probablemente ese campo no sea conservativo. En cualquier caso, recuerde que la prueba para ver si es conservativo para campos en 3 dimensiones es con el rotacional. Entonces, lo que uno hace es usar el rotacional. Si le da cero es porque el campo es conservativo y listo, la integral daría cero. Bueno, o sea, si yo le digo a usted que aquí el rotacional me da cero, automáticamente esto quedaría la integral de cero. Y la integral de cero es cero. Por lo tanto,
pega con el hecho que la integral de línea debería dar 0, ¿verdad? Entonces, lo que te digo es que no hay que probar dos cosas separadas. Cuando usted calcula el rotacional, de una vez descarta que el campo sea conservativo y de una vez pasa a hacerlo con el teorema de Stokes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Les apunté aquí, les copié las hipótesis para uno estar tranquilo que lo está usando bien. Dice, sobre la curva tenemos que es suave a trozos. Uno dice, sí, claro, esta curva es suave a trozos, en total tiene 4 trozos. Es simple. Sí, ella no se corta a sí misma, sí es simple. ¿Es cerrada? Sí, sí es cerrada. Las funciones componentes son de clase C1, sí, sí lo son. Y la orientación con el vector normal, uno dice, yo lo escojo con mucho cuidado. ¿Cuál es la superficie en cuestión? Póngale atención que lo que le voy a explicar aquí está, esta es la clave. Póngale mucha atención. Esta es la clave del ejercicio. Esto que está aquí sería la superficie que queda encerrada por la curva. Esa es. Esta es la superficie. Esta es la superficie S, es la superficie S. Entonces yo tengo dos posibilidades. Es que el vector normal, escogerlo apuntando como hacia el lado del X positivo, si estoy pensando en el eje X, ¿verdad? Digamos, un vector como este, si estoy pensando en el eje X, él está apuntando hacia el X positivo. Y si estoy pensando en el eje Z, él está como inclinadito, ¿verdad? Estaría inclinadito hacia arriba. Esto estaría hacia el Z positivo, ¿no? Esto depende hacia dónde usted lo esté pensando. Pensémoslo por un momento por facilidad para el eje X, ¿ok? Entonces, para el eje X se está apuntando hacia X más. O bien, la otra posibilidad es que el vector más bien apunte hacia dónde? Hacia X menos. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuál de estos dos vectores puede ser más intuitivo para usted? Entonces, ponga mucha atención para saber cuál de los dos es. Si yo le digo a usted, para que no se le haga un colocho, aplicando la regla de la mano derecha, olvídese por un momento de las flechitas que vienen aquí. Olvídese de esas flechas por un momento. Y dígame cuál es la posición más natural para usted para colocar los dedos. A mí me parece que si yo me pongo aquí, la posición más natural, por lo menos para mí, es que coloque el tangente para acá, que es donde estaría colocando el dedo índice. ¿Ah? Ese es el vector tangente que quedaría apuntando en la dirección del dedo índice. Luego, el vector interior sería este, que es para donde va a apuntar el dedo medio. Este es el vector interior. ¿Ok? Ya coloqué este dedo y ya coloqué este dedo. Entonces, si lo coloco así, para mí, lo más natural es hacer el producto cruz del dedo índice cerrándose hacia el dedo medio. ¿Y hacia dónde quedaría apuntando de manera muy natural? Quedaría apuntando para acá. Para aquí es donde, bueno, exageré el tamaño, ¿verdad? Pero quedaría apuntando hacia X más. Esa es la posición más natural para mis dedos, para mi vista, para la perspectiva que tengo en la figura. ¿Ok? Entonces, si usted me dice, profesor, le entendí perfecto. Si fuera así, el vector tangente le entendí perfecto, porque coloqué bien los dedos, fue sencillo para mí, todo lo que quiera. Sí, ¿ok? Pero esto está suponiendo que el movimiento de la partícula se está dando para allá. Entonces yo le digo, tranquilidad, si usted ya lo entendió y usted me dice que esta sería la dirección natural si el movimiento fuera para hacia allá, pues entonces simplemente como el movimiento está para el otro lado, para abajo, ¿verdad? Para acá, entonces el vector normal lo entendí para un lado y automáticamente el que necesito tomar es el que va hacia X menos. Este es el que yo debo tomar. ¿Lo ven? Lo entendí hacia donde para mí es más natural por perspectiva. Como ya me convencí cuál es la posición más natural, pero no coincide con la orientación de la curva, entonces simplemente digo, no importa, va para, como aquí es, no hay tonalidades grises, o es blanco o es negro, no hay tonalidades grises. Entonces yo me convencí que ese no es. Y si ese no es, entonces está apuntando para el otro lado, hacia los X negativos. Por lo tanto, de acuerdo con lo que aprendimos en la clase anterior, si yo voy a utilizar esta superficie S, cuya ecuación la tengo acá, es una superficie explícita,
Entonces el vector normal, que lo voy a apuntar hacia el x negativo, ¿qué fórmula seguiría? Menos 1, eso lo que quiere decir es que va a ir hacia los x negativos. Luego aquí la parcial de x con respecto a y y la parcial de x con respecto a z. Por lo tanto, me quedaría menos 1, x con respecto a y es 0 y x con respecto a... necesito hacer el despeje, ¿verdad? Aquí estoy derivando, pero no tengo el despeje. Aquí tengo que despejar la x. Lo que tengo es z igual a 4 menos x al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, el despeje de la x, tomando en cuenta que estoy en el primer cuadrante, sería raíz de 4 menos z. Entonces, x con respecto a y es 0 y x con respecto a z, la derivada de esta función x con respecto a z sería menos 1 entre 2 veces la raíz de 4 menos z. Entonces, esta última entrada sería menos 1 entre 2 veces la raíz de 4 menos z. ¿Ah? Y listo. De hecho, esto que acabo de decir es la etapa que quizás por mi experiencia sé que más le cuesta a los estudiantes. O sea, en la aplicación del teorema de Stokes, al estudiante le cuesta demasiado, acostumbrarse a la escogencia del vector normal. Por eso es que saqué el ratito para poder explicárselos bastante bien. Y pues con esa intuición que le acabo de decir, ¿verdad? Usted siempre, es que yo he visto a los estudiantes que comienzan a girar, que parece que se les va a quebrar la mano, ¿verdad? Uno dice, ¿para qué usted tiene que razonar tan raro? Razone en la posición que es más estándar para usted, que le queda más de frente. Y si esa no coincide con el movimiento, entonces simplemente es para el otro lado. Y pues con eso se acaba, ¿no? Ok, entonces, bueno, tomando en cuenta que pensé que iba hacia X más y hacia X menos, estoy dando por un hecho que la superficie yo la voy a proyectar en YZ, ¿verdad? Estaba implícito en mi explicación. Entonces, en YZ me va a quedar, la proyección me queda un trapecio, me queda una cosilla así y luego una cosilla así. Esta va a ser la proyección, la región de proyección. Arriba llega hasta una altura de z igual a 4 y estoy copiando las ecuaciones. Esta sería y más z igual a 5. Entonces, hasta podemos aprovechar de una vez para describir la región. Esta región, sí, yo creo que ya por nuestra experiencia sabemos que nos conviene más verla así, ¿verdad? Como una simple z. Entonces, el z varía entre 0 y 4 y el y como función de z varía desde 0 hasta 5 menos z, ¿no? Es la descripción de esa región. Ok, entonces ya tenemos el normal. Tenemos la descripción de la región. Recordemos qué es lo que dice la fórmula. La fórmula dice que la integral de línea se puede calcular a través de una integral de superficie del rotacional de f, producto punto vector normal, diferencial de s. Entonces, ya tengo el vector normal. Lo que me falta es calcular el rotacional. Eso no lo he hecho. Así que necesito calcular el rotacional para ya poder aplicar esta fórmula. Entonces voy a irme a traer el campo. Lo vamos a escribir para podérmelo llevar. El campo es ZX, ZY, X. Ese es el campo. Perdón, que me salió una torta. Ese es el campo. Ok, si ese es el campo, entonces hagamos el rotacional. Entonces, el rot de F, recuerda que lo hacíamos a través de aquella estrategia, el IJK. Aquí me queda la parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y, parcial con respecto a Z. Coloco las entradas del campo que son ZX, ZY, X. Y pues calculamos entonces. Si aquí aplico, me da 0. Y si aquí aplico, me da Y. Entonces quedaría 0 menos Y, coma. Coloco signo de posición de una vez antes de que se me olvide. Signo de posición. Ahora, aplico
daría 1 menos. Aplico, entonces daría X. Entonces es menos el 1 menos X, coma. Y en la última sería aplico, da 0. Aplico, da 0. Entonces esta me quedaría 0 menos 0. Por lo tanto, el ROT de F es menos Y, X menos 1 a la hora de distribuir ese menos y 0. Ese sería el rotacional correspondiente. ¿Ok? Bien, tomando en cuenta que yo estoy proyectando en YZ, ¿no? Ahí la proyección es en YZ. Como la proyección es en YZ, este rotacional no debería tener X, porque estoy haciendo ya la proyección correspondiente, ¿verdad? En YZ. Entonces, por lo tanto, mi rotacional, ¿cómo va a quedar escrito? Ya adaptado a la proyección sería menos Y, X menos 1. ¿Y quién es X? X era del despeje de la ecuación de la superficie. Y está el X, es raíz de 4 menos Z. Entonces aquí lo que me queda es raíz de 4 menos Z menos 1, 0. Ese es el rotacional. Y por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es ir con mucha calma, a echarme esto que tengo por acá, que ya escogí el normal, ya lo escogí, se lo voy a poner aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto da el producto punto de esos dos vectores? Por lo tanto, rotacional de F, producto punto N, daría Y, ¿verdad? El producto punto de estos dos vectores está dando Y. Así que este es el argumento de la integral de superficie que yo tengo que calcular. Conclusión, ahora sí, conclusión, copio, tengo aquí abajo. ¿Ah? Entonces, esto se convierte en la integral doble sobre una región en YZ, porque ahí proyecté. ¿Cuánto me dio todo este producto punto? Me dio Y con respecto a un diferencial de área. Con respecto a esa es la integral doble a la que yo llegué. Por favor, por aquello que no se le haga una confusión, porque ya de pronto has visto tantos detalles en los videos que uno de pronto me dice, profesor, qué raro, este producto punto a usted le está dando Y, pero ¿y el DS qué se hace? Me dice, vea, no se haga un enredo, ya en el momento que usted va, no debería hacerse un enredo. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo calculo una integral de superficie, cuando yo calculo la integral de flujo, yo tenía el f de n, ¿ok? El f de n, pero este vector era unitario. Este vector, el n, era la norma del producto cruz dividido entre, no, perdón, es al revés, más bien. Es el producto cruz dividido entre su norma. ¿Ok? Y recuerde que el diferencial de superficie, este era la norma del producto cruz de A. Y estas normas se cancelaban. Por eso es que técnicamente lo que yo dejé aquí es el vector n, que incluso de pronto yo estoy como pues cometiendo aquí un pequeño abuso de notación, porque este n que yo pongo aquí en la notación de integral de superficie, este n es unitario, porque este n denota todo esto, es el unitario. Así que estrictamente aquí hablando, este no es n, este es como un n asterisco, porque ese es el vector que no es unitario. O sea, ese es el que no es unitario. En cambio, en la notación de integral de superficie, este sí es unitario. ¿Ok? Sin embargo, en la explicación teórica las normas se cancelan. Así que técnicamente lo que uno hace es el producto, no es con el unitario, uno hace el producto punto entre el rotacional y el vector que no es unitario. Y ese producto punto es lo que me está dando Y. Por eso es que le estoy diciendo que toda esta cosa, ponga mucha atención, toda esta cosa
es el n, es el que es unitario. Y lo que está aquí arriba, este que está aquí, es como el n asterisco, por así decirlo. Es el que no es unitario. Entonces, por eso es que yo termino haciendo el producto punto entre f y el vector no unitario y pongo el diferencial de área, porque las normas ya se cancelaron. Entonces, el diferencial de superficie ya se destruyó y se terminó convirtiendo simplemente en un diferencial de área. Por ese motivo es que aquí yo escribí y, que es el producto punto entre el rotacional y el vector n asterisco, y luego de una vez pongo el diferencial de área, ¿ok? Habiendo dicho ese detalle, ahora ya es calcular esta integral sobre esta región que describí aquí arriba. Ven aquí describí la región, que me la voy a traer para acá abajo. Entonces ya de la manera más sencilla, decimos que esta integral sería la integral de 0 a 4, la integral de 0 hasta 5 menos z, con argumento y diferencial de y de x. Vea que integral más sin gracia, es tan sin gracia que incluso hasta aquí la primera tanda se las puedo avanzar, sería y cuadrado medios, entonces queda 5 menos z al cuadrado entre 2 de z. Vea que aquí, perdón, aquí tengo un dedazo, aquí es de y de z. Y aquí pues de z, y vea que integral más sin gracia, pero bueno, esa integral ya la calculan ustedes, es muy fácil de calcular. Y pues ese sería el resultado a través del teorema de Stokes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya aquí tengo el resultado de la integral de línea, es decir, el resultado que le da usted aquí, si usted sacara el rato para parametrizar cada una de estas curvitas, que son en total 4, si hace los cálculos a pie, es que lo que el teorema de Stokes me evita es que yo tenga que hacer los cálculos a pie. Pero si usted quiere hacerlo para verificar, usted puede parametrizar las 4 curvas que tiene aquí y calcula las 4 integrales de línea respetando la orientación. Suma los 4 resultados y la suma de esos 4 resultados es exactamente lo mismo que me dio esta integral doble. Esa es la esencia del teorema de Stokes. Como usted puede ver, tampoco es que uno diga, qué cosa más sencilla, la cosa más sencilla del mundo, no. No, tiene su dificultad por la escasencia del vector normal y toda la historia. ¿Okay? Entonces ahí terminamos ese ejemplo, el cual obviamente lo vamos a extender con otro más. ¿Ok? Dice, aquí pues se pusieron buena gente en la redacción porque me dijeron que utilice Stokes, pero en realidad ni siquiera deberían decirle a uno que use Stokes. Es bastante razonable. Dice, utiliza Stokes, el teorema de Stokes, para calcular esta integral de línea. Si f es este campo vectorial y c es la frontera de la región plana, 2z menos 3x igual 2. Es decir, esto lo que me está diciendo es que esta superficie que está aquí es 2z menos 3x igual 2. Es esa. Toda esta cara que está aquí planita, toda esta cara plana, es 2z menos 3x igual 2. Ajá. Limitada por el paraboloide z igual a x a la 2 más y a la 2. Ya ahí me está limitando, es dando el resto de la historia, que es este. Este es el paraboloide. Este es el paraboloide. Por aquí nos cabe z igual a x a la 2 más y a la 2. ¿Ah? Y los planos z igual 4, que este sí está clarito aquí, que es el plano de aquí arriba, y los canónicos. ¿Ok? Los canónicos que serían, bueno, los canónicos correspondientes. ¿Ok? Bueno, entonces lo que me piden es calcular la integral de línea. Y yo vuelvo a ver esta curva que está acá, la curva, que está formada por 3 trozos. Es una curva suave a 3 trozos. Me dice, bueno, y si es una curva cerrada en 3 dimensiones, pues esto de una vez me está diciendo es, éntrele con el teorema de Stokes, ¿verdad? Aunque no es tan sencillo, de pronto es un poquito más rápido que ponerse a parametrizar cada curva y todo, de pronto se te puede complicar un poco. ¿Ok? Entonces, chequeamos un momento. ¿La curva es suave a trozos? Sí, tiene 3 trozos. ¿Es simple? Sí, ella no se corta a sí misma. ¿Orientada con el vector? Sí, ahorita lo hago. ¿Es cerrada? Sí, claro. ¿Las funciones componentes son de clase C1? Sí, claro. Vea que las funciones componentes aquí son polinomios. Sí.
El profesor me advirtió que a este nivel, de todos modos, en las entradas del campo siempre vamos a tener funcioncillas muy básicas que son funciones de clase C1. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema. La siguiente decisión es dónde proyecto. Me dice, bueno, voy a proyectar, bueno, donde no debería proyectar definitivamente es en XZ, porque la proyección en XZ me dejaría este segmento y pues como yo voy a caer es en una integral de flujo que cae en una integral doble, me sirve que la proyección sea una región, no una curva. Así que no hay que proyectar en XZ. Y pues a mí la que me parece sumamente razonable es que yo simplemente la agarre literalmente y la vuelque para acá. O sea, la vuelque y la pegue en YZ. Hacer eso lo que me va a generar es una cosa como así, ¿verdad? Que tal vez me lo puedo llevar aquí un poquito más amigable, que quede un poquito mejor, me queda una cosa como así. Ujú. Y una cosa como, ¿sí? Más o menos. Esta sería la región aproximada. Y aquí estoy a la altura de 1, a la altura de 1. 1. ¿Ve? El detalle es quién es esta curva. Ese es un ejercicio que tiene una cierta complejidad si estoy haciendo la proyección, porque necesito saber quién es esa curva. Y para saber quién es esa curva, creo que para nosotros es bien claro que esa curva es la proyección de esta otra, ¿verdad? De donde estoy sacando los vectores estos moraditos. Entonces yo necesito construir esta curva que está acá, que les voy a pintar en amarillo. Esta curva que les pinté en amarillo, tengo que construirla a través de una intersección. En este caso particular, ¿quiénes están intersecando? Sería z igual a x a la 2 más y a la 2 contra el plano 2z menos 3x igual 2. Y tomando en cuenta que estoy proyectando en el fondo, necesito eliminar la variable x. Entonces, eliminando x, yo despejo x de acá y lo despejo acá, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría z igual a alguien al cuadrado. Ese alguien, ¿quién sería? 2z menos 2 dividido entre 3. Ese es el despeje de x en el plano al cuadrado más y cuadrado. Quedaría así. Que si usted quiere, pues escribirla más en bonito, pues sería 4 novenos de z menos 2 al cuadrado más y cuadrado. Ahí logré eliminar completamente la x y esa sería la, pues aquí por error borré, pero no me conviene dar control Z, así que lo voy a dibujar otra vez. Es una cosilla como así. Y bueno, ya aquí tengo la respuesta. Esta curva es Z igual a 4 novenos de Z menos 2 elevado al cuadrado más Y cuadrado. Eso es, esa sería esa curva. Y bueno, yo no sé qué les parece a ustedes, pero tomando en cuenta que la Z está aquí y aquí también, se ve sumamente complicado para efectos de despejar la Z, jamás, ¿verdad? Entonces me parece que aquí lo lógico es de una vez despejar la Y. Por lo tanto, el despeje de la Y sería simplemente agarrar ese término, pasarlo a restar y tomar raíz cuadrada. Entonces me quedaría Z, quedaría raíz cuadrada, la positiva porque estoy en el primer octante, quedaría Z menos 4 novenos de Z menos 2 elevado al cuadrado. Y habiendo hecho eso, inmediatamente eso lo que sugiere es que la región la voy a barrer de aquí para allá, verla como una simple Z, porque si yo la veo como una simple Z, tengo que despejar a la y ya la tengo despejada. Entonces, por lo tanto, la Z variaría desde 1 hasta, no me acuerdo, creo que era 4. Sí, es 4. Aquí es 4. Entonces va a variar desde 1 a 4. Y la Y va a variar desde 0 hasta esta raíz cuadrada que tengo. Esa sería la variación de Z. Ok, entonces ya tengo la descripción perfectamente de la región. Aquí está la descripción de la región. Bien. Ahora, ¿qué sigue? El rotacional. Que necesito el rotacional. Es un poco largo la historia, ¿no?
Entonces, el campo es, vamos a ponerlo aquí para podérmelo llevar, es z cuadrado menos xy, coma, x cuadrado. Ese sería el campo. Se lo tomo, me lo llevo. Si ese es el campo, entonces el rotacional de F y JK, parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y, parcial con respecto a Z, Z cuadrado menos XY, X al cuadrado. ¿Ok? X al cuadrado. Bien, entonces en ese caso particular, si yo aplico aquí, me da 0. Si aplico aquí, también me da 0. Entonces queda 0 menos 0. Pasando a la segunda, tengo que poner un menos. Ajá. Si aplico aquí, me da 2x. Si aplico aquí, me da 2z, coma. Ahora, si aplico aquí, me va a quedar menos y. Y si aplico aquí, me va a dar 0. Entonces me queda menos y menos 0. Por lo tanto, el rotacional, el rot de F, daría 0, dándole vuelta a la resta por culpa del menos, 2z menos 2x, y aquí menos y. Y este rotacional, tomando en cuenta que yo lo estoy proyectando en, hice la proyección de la superficie, en YZ este rotacional no debería tener X. Este rotacional no debería tener X. Entonces, por lo tanto, el rod de F sería 0, 2z menos 2x. Pero ¿quién es X? Vamos para arriba, vamos para arriba. La superficie. Y aquí es donde tomo el X, ¿verdad? El X es igual a 2z menos 2 dividido entre 3. Ese es el X. 2z menos 2 dividido entre 3. Entonces aquí me quedaría 2z menos 2 dividido entre 3, coma, menos y. Ahí está nuestro rotacional. ¿Y contra quién es que, vean el montón de trabajo que hay que hacer? ¿Con quién es que ahora tengo que hacer el producto punto del rotacional? Con el normal. Y el normal todavía no lo he escogido. Vean que es que lleva mucho trabajo. En realidad, la aplicación del teorema es demasiado cuidado. Lleva muchísimo trabajo. ¿Ok? No es tan fácil como el teorema de la divergencia. Entonces, pongan mucha atención aquí. Voy a limpiar un poco mi figura. Voy a limpiar un poco la figura por acá. Para que hablemos un poquito del vector normal. ¿Ok? Para que hablemos un poquito del vector normal. Entonces, si yo le digo otra vez, ¿cuál es la posición para usted más natural? Para que no se le hagan colocho con los dedos, usted me podría decir, vea, mi posición más natural es que yo coloque el dedo índice en esta posición, que sería la posición del vector tangente. Ajá. Que le coloque aquí el vector interior, que sería el dedo medio. Y que haga el producto cruz en esta dirección. En ese caso, entonces, el dedo pulgar va a apuntar para acá. Hasta ahí quedaría apuntado. Para acá es donde quedaría apuntando el dedo pulgar. Entonces, para acá es donde yo voy a escoger el normal. Que voy a ponerle en asterisco, respetando con el hecho que es el que me interesa es el normal, que no que no es unitario, de hecho, que es el con el que yo voy a hacer el producto punto luego con el rotacional. Entonces, esto lo que quiere decir es, véngase hacia X más. ¿Por qué? Porque resulta que esta escogencia natural sí me coincidió con la orientación que lleva la curva. Vean que el vector tangente me quedó apuntando bien. Entonces, en este ejercicio sí me voy a quedar con la dirección hacia el X más. Y si la dirección es hacia el X más,
Entonces, eso significa que voy a tomar como vector normal el que tiene un 1 en la entrada X, menos X parcial con respecto a Y y menos X parcial con respecto a Z. ¿Y de dónde se calculan esas derivadas? Desde la función de la superficie propiamente. Recuerden que aquí está la ecuación de la superficie. Pues, X igual a 2Z menos 2 igual a dividido entre 3. Entonces, ¿cómo me quedaría ese vector? Me quedaría 1, parcial con respecto a y da 0, parcial con respecto a z daría 2 tercios y con el menos que queda ahí. Y pues resulta entonces que este es el vector de interés. Este es el vector de interés. Lo voy a copiar, me lo llevo, viendo el rotacional, aquí está. Entonces, por lo tanto, este es el vector n asterisco con el cual yo tengo que hacer el producto punto. Por lo tanto, rotacional de F, producto punto n asterisco, daría simplemente 2 tercios de Y. Es el producto punto entre esos dos vectores. Y ya estamos casi listos. ¿Por qué estamos casi listos? Porque entonces, ahora sí, aplicando la fórmula, lo que dice la fórmula es que la integral de f de r sería la integral de superficie del rod de f, producto punto, diferencial de superficie, que va a ser la integral doble sobre la región en YZ del producto punto entre el rotacional y el n asterisco con respecto a un diferencial de área en YZ. Entonces, esto lo que queda es la integral doble sobre la región en YZ de 2 tercios de Y diferencial de área en YZ. Esta integral doble, pues simplemente la monto en función de estas desigualdades. Traigo para abajo porque ya lo había escrito. Entonces, ¿qué queda? Quedaría simplemente la integral de 1 a 4 en Z de 0 hasta toda esta raíz que está bien incómoda, así que mejor la voy a copiar, la voy a pegar, la hago un poco más pequeña. Ponemos por acá, con argumento 2 tercios de Y con los diferenciales de Y de Z. Que pareciera muy complicada esa integral, pero en realidad no lo es, porque vea que cuando usted calcula la primitiva de esto, le queda Y a la 2 entre 3, y ese Y a la 2 entre 3, cuando lo evalúa acá, pues entonces le elimina la raíz, así que queda una integral bastante sencilla en realidad de calcular, o sea, se ve muy dramático, pero en realidad esto es la integral de 1 a 4, de Y a la 2 tercios, evaluado desde 0 hasta esta raíz. ¿Vale? Entonces, en realidad no es tan dramático el asunto, porque cuando yo evalúo, lo que queda simplemente es la integral de 1 a 4 del cuadrado, cancela la raíz, entonces me queda z menos 4 novenos de z menos 2 elevado a la 2, y esta cosa dividido entre 3, ¿no? Diferencial de esa tengo que integrar más ingreso, ya esto ya pues, das hasta en la calculadora, y listo. Entonces, bueno, como les decía, pues tiene su dificultad, en realidad tiene su dificultad. Decirle que la aplicación del teorema de Stokes es infinitamente sencilla no es cierto, pero bueno, tiene su ventaja, porque igual si a mí me hubieran puesto aquí a trabajar en el borde de la curva, parametrizar eso también llevaría muchísimo trabajo. Entonces, pues no es infinitamente sencillo, pero es bastante metódico en lo que uno va realizando, ¿ok? Entonces, ya continuamos. Simplemente un detallito por aquí que por dicha no afecta, es que cuando escribí aquí la sustitución de X, se me olvidó bajar este 2. Entonces aquí falta el 2 que lo voy a poner para que quede completo. La ventaja es que cuando se hace el producto punto,
no me terminó afectando el cálculo porque con el producto punto a cero, independientemente si yo ponía el 2 o no. Entonces, todo lo demás está bien, pero bueno, hago aquí la corrección de agregar ese 2 para que todo nos quede bastante completo. Ya para ir finalizando, les comento dos cosas. Uno, que les estoy dejando, además de este ejercicio, les estoy dejando dos más por acá para que ustedes lo hagan. En este ejercicio, como ya va siendo muy repetitivo, es exactamente la misma idea. Simplemente lo que hago es el comentario de la coherencia del normal, que es lo que a la gente más le cuesta. Diría yo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí una curva como esta, la superficie involucrada sería esta que está aquí, que es la que ella está encerrando. Y pues la proyección completamente natural, me parece a mí, es trabajar la proyección aquí en XZ, es como la proyección completamente natural, una región en XZ. Y si vemos la redacción, nos damos cuenta que esta curva es x a la 2 más z a la 2 igual a 4. Por lo tanto, es un cuarto de círculo y quiere decir que la integral doble que va a quedar, lo lógico es hacerlo con coordenadas polares. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos bien. Igual vemos que, bueno, no le doy mucha pelota a la redacción porque estamos metidos en un tema, ¿verdad? Que es el teorema de Stokes. Aquí me dan el campo vectorial y me dicen que utilice el teorema de Stokes para calcular esa integral de línea. O sea, seguimos en el mismo contexto, por eso es que ni siquiera leí el ejercicio, porque es que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Aquí está en las coherencias vector normal. Si usted proyecta en XZ, pues entonces usted tiene que tomar la decisión si el vector va hacia Y menos, o si más bien el vector va a ir hacia Y más. O sea, ¿en cuál de las dos direcciones? Entonces aquí nuevamente me parece que la posición natural es colocar el índice en esta dirección, ahí está el vector tangente, y colocar el vector interior para acá, este es el interior, y cuando yo hago el producto cruz en la dirección de tangente hacia de dedo índice hacia dedo medio, entonces en ese caso lo que me va a quedar es apuntando una cosa como para acá. Este es el vector normal, el asterisco que he estado llamando. Y como puedes ver, este vector para efectos del eje Y está apuntando hacia la parte positiva del eje. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el vector suponiendo que voy hacia Y más. Y por lo tanto, ¿qué fórmula voy a seguir? La que tiene para escoger el n asterisco, la que tiene un 1 en la entrada Y y las otras serían menos la parcial con respecto a Z. Aquí tengo un error, perdón, sería Y con respecto a Z y aquí menos Y con respecto a E. Esta sería la fórmula que yo tendría que escoger. ¿Y cuál es la superficie involucrada? Si lees el ejercicio, te darás cuenta que la superficie es X más Y igual 4. Esta es X más Y igual 4. Que despejándole la Y sería Y igual a 4 menos X. Entonces, tomando las derivadas parciales, el n asterisco me quedaría. La parcial de Y con respecto a X es menos 1. Y con el menos que tiene ahí me queda 1. 1 y aquí 0. Así que este es el vector n asterisco que tienes que utilizar. Ese lo dejo para que ustedes lo terminen. Me parece que en este ya les empujé en la parte más complicadilla, que es la del vector. Ya ahora falta calcular el rotacional, hacer el producto punto y seguir aplicando con esa proyección. ¿Okay? Entonces, eso me parece que ya es completamente claro en función de lo que he venido explicando. Lo que quería decirles sobre estos ejercicios es que los hagan, pero respetando la redacción. Ve qué ejercicio más bonito. Porque lo que dice es un ejercicio del teorema de Stokes, pero es lindísimo, porque usted termina estudiando el teorema de Stokes y repasando el otro tema. ¿Cuál otro tema? El que hablaba de la integral de línea de un campo vectorial calculada a pie. ¿Ok? Entonces, nótese que aquí en la parte A me dicen que lo haga sin el teorema de Stokes. Es decir, parametrizando, en este caso la curva C es esta, que tiene 3 bordes, o sea, tiene 3 pedacitos. Entonces parametrizas, no, 2, perdón, nada más. Una sería este segmento y el otro es la parábola. Entonces son 2. Parametrizas cada curva y respetas eso sí, la orientación de cada una de ellas en su respectiva parametrización y haces el cálculo completamente a pie de la integral de línea. Y luego la parte B,
ahora es haciendo con el teorema de Stokes. Entonces, los dos resultados tienen que coincidir. Si no le coinciden, es que algo anda mal. Entonces, ya uno como estudiante lo obliga a repasar. ¿Okay? Pero le insto completamente para que haga ese ejercicio porque le permite a usted estudiar Stokes y repasar el cálculo de la integral de línea a pie. Y usted sabe a dónde tiene que llegar porque los dos resultados le tienen que coincidir. Exactamente lo mismo que le acabo de decir, aplicaría para este otro. ¿Ves? Calcule la integral de línea, en donde la primera parte es sin utilizar el teorema de Stokes y luego utilizando el teorema de Stokes. Entonces, esos ejercicios están geniales para que usted se dé cuenta si ya domina bien el teorema de Stokes y si recuerda bien cómo calcular la integral de línea a pie. A mí me parece que con lo que ya les he contado, escogencia de normales, con toda esta ejemplificación que hice, me parece que es más que suficiente para que ya usted por su cuenta continúe en la práctica del teorema, tanto de la divergencia como el teorema de Stokes. Con eso entonces finalizo el video y pues con este ya damos por final a toda la seguidilla de videos que hemos estado haciendo para este curso de cálculo en varias variables. Entonces, muchas gracias por su atención a lo largo de tantos videos.